Lo que vio el doctor fue desgarrador. El doctor revela detalles del triste final de Diogo J. y su hermano. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando los restos del vehículo fueron retirados del lugar. Ya no quedaba fuego, pero el olor, ese olor a metal quemado y carne carbonizada se aferraba al aire como un fantasma invisible. Dentro del coche destrozado, los peritos hallaron lo que quedaba de los dos hermanos. Diogo J. y André Silva ya no eran los atletas fuertes y sonrientes que el mundo conocía. Sus cuerpos estaban irreconocibles. Cuando el coche fue transportado al laboratorio forense en Zamora, el silencio era absoluto. Todos sabían que lo que encontrarían allí sería devastador. El doctor Gabriel Merino, forense con más de 20 años de experiencia en autopsias complejas, fue el encargado del procedimiento. Lo que vio dentro de ese coche quedó grabado en su memoria para siempre. Lo primero fue recuperar los restos. El cuerpo del conductor, presuntamente Diogo, estaba en la posición del asiento izquierdo, el cinturón de seguridad derretido sobre su pecho. El otro cuerpo, presumiblemente André, se encontraba a su lado, en posición fetal, con los brazos encogidos y la cabeza hacia el pecho. Ambos cuerpos estaban fusionados con la tapicería como si las llamas los hubieran sellado al vehículo. La autopsia fue larga y meticulosa. Gabriel y su equipo sabían que estaban tratando con dos figuras públicas. Había que ser cuidadosos, respetuosos y precisos. El informe reveló que la causa oficial de muerte en ambos casos fue asfixia por inhalación de humo y gases tóxicos, no por quemaduras directas. Eso significaba que ambos estaban vivos y conscientes durante los primeros minutos del incendio. Luchando por respirar, luchando por sobrevivir. Uno de los detalles más impactantes fue que el cuerpo del copiloto, el de André, tenía los dedos fracturados, como si hubiese golpeado el parabrisas desesperadamente, intentando romperlo. Además, los análisis revelaron rastros de hemorragias pulmonares típicas de alguien que inhaló humo caliente. Esto confirmó que estaban respirando mientras el coche ardía. Murieron lentamente. Murieron sabiendo que no había escapatoria, dijo el forense, conteniendo el llanto. Otro dato estremecedor fue el hallazgo de restos de piel carbonizada con una cadena derretida en el cuello de uno de los cuerpos. Esa cadena fue reconocida por la familia como una que Diogo J. usaba siempre, con la inicial de su hijo grabada. El documento oficial forense, de 14 páginas, contenía palabras que ningún ser querido quiere leer jamás: carbonización de grado avanzado, fusión de tejidos, tórax colapsado, traumatismos múltiples. La familia recibió una versión simplificada, pero incluso esa fue demasiado dura. Rute, la esposa de Diogo, se derrumbó al leer la parte que indicaba que él había estado con vida por al menos 2 minutos mientras las llamas lo envolvían. El padre de André pidió que no se le entregara el informe. Dijo que prefería no saber. El equipo forense también confirmó que no había signos de alcohol ni drogas en el sistema de ninguno de los dos. Estaban sobrios, lúcidos, totalmente conscientes, y eso es lo que más duele. Murieron lúcidos, murieron atrapados, murieron sabiendo que estaban muriendo. Uno de los forenses, en una entrevista anónima, confesó: ver esos cuerpos tan jóvenes, tan fuertes, reducidos a cenizas, y saber quiénes eran, fue como una puñalada al alma. Las autoridades solo pudieron confirmar la identidad por pruebas de ADN dental, ya que los rostros estaban completamente destruidos. Los restos fueron entregados en urnas selladas a sus respectivas familias. Ni siquiera se pudo hacer una despedida con ataúd abierto. En la ceremonia privada solo se colocaron fotos y camisetas. Pero dentro de las urnas estaban los huesos quebrados, las cadenas fundidas y los últimos fragmentos de 2 vidas que se apagaron con el fuego, pero no con el olvido. Lo que los forenses hallaron en ese coche no fue solo muerte. Fue dolor, lucha, desesperación, amor fraternal. Porque, a pesar de todo, los dos murieron juntos. Y eso, para la familia, es lo único que puede ofrecer algo de consuelo. Saber que no estuvieron solos. Que murieron abrazados como siempre estuvieron desde niños. Y aunque el fuego borró sus rostros, sus manos, su piel, no borró su vínculo, no borró su amor, no borró su legado.
La noticia viajó más rápido que cualquier avión. Apenas se confirmó la identidad de los cuerpos hallados calcinados en el Lamborghini en la A52, los medios portugueses y españoles lanzaron la bomba. Diogo Jota y su hermano André Silva, muertos en un accidente infernal. Pero para la familia no fue una noticia. Fue un disparo directo al corazón. Eran las 4:11 de la madrugada cuando Rute Cardoso, esposa de Diogo, recibió una llamada de un número desconocido. Apenas contestó, una voz masculina, formal pero temblorosa, le dijo: «Señora Rute, le hablo desde el consulado portugués en España. Debe sentarse, por favor». Rute no necesitó más. Su corazón ya lo sabía. El grito que salió de su garganta despertó a sus 3 hijos. El menor, de apenas 3 años, corrió hacia ella mientras lloraba sin entender nada. «No, no, no. Diogo no. No puede ser». Desde ese momento, la casa se volvió un caos de lágrimas, gritos y abrazos rotos. A las 6 de la mañana, la familia de Diogo partió rumbo a Zamora, España. En la camioneta iban su esposa, su padre Joaquín, su madre Manuela, un primo cercano y un representante legal del Club Liverpool. Nadie hablaba, nadie lloraba, ya no quedaban lágrimas. Al llegar al Instituto Forense de Zamora, los recibió el doctor Gabriel Merino, el mismo que había liderado la inspección de los cuerpos. «Les advierto, no es fácil. No los van a reconocer. El estado es devastador». Les ofrecieron entrar a una sala con una urna sellada y una pantalla con imágenes pixeladas de los restos. El padre Joaquín se detuvo en seco. Miró a su esposa, cerró los ojos con fuerza y dijo: «Yo no entro. No quiero ver eso. Ese no es mi hijo. Yo lo recuerdo corriendo con un balón, no, así». Se quedó afuera, abrazado a un poste del pasillo con la cabeza baja. No quiso entrar, no pudo. Su madre, Manuela, intentó ser fuerte. Dio un paso, otro. Y al ver apenas una de las imágenes en la pantalla, donde una pequeña cadena derretida colgaba sobre cenizas, cayó al suelo con un grito ahogado. Se desmayó. Hubo que sacarla de la sala en silla de ruedas. Un médico la atendió en un rincón mientras su nuera Rute lloraba en silencio, de pie, viendo lo que quedaba del amor de su vida. Dentro de la sala, Rute se quedó sola unos segundos frente a la urna. Sus manos temblaban. Tocó el cristal sellado y entre susurros dijo: «¿Por qué tú? ¿Por qué así?». Ella reconoció el pequeño anillo que Diogo llevaba siempre oculto en el dedo, grabado con las iniciales de sus hijos, L, T y M. Era lo único que había sobrevivido. Se arrodilló, lloró en silencio, y besó el cristal. Ese fue su último adiós. Cuando regresaron a Portugal, la casa ya no era la misma. Los hijos preguntaban: «¿Dónde está papá? ¿Por qué mamá llora todo el día?». Rute no podía responder. Dormía con la camiseta de Diogo, abrazando su almohada. La madre no salía del cuarto. Y el padre no volvió a hablar en días. Al enterarse de la reacción de la familia, los clubes organizaron vigilias. En Liverpool, el estadio Anfield encendió 20.000 velas con una pancarta que decía: «Nunca caminarás solo, Diogo». En Porto, una misa se celebró en su honor. Y en Masarelos, su ciudad natal, miles de personas marcharon en silencio con camisetas blancas y una rosa en la mano. La familia, aún destrozada, apenas agradeció por medio de un comunicado: «No tenemos fuerza para hablar. Solo queremos recordar a Diogo y André con amor como los hermanos inseparables que fueron, hasta el final». Semanas después, Manuela confesó en una entrevista íntima: «Lo sueño cada noche. Lo veo pequeño corriendo por la casa. Me sonríe, pero no me habla». Y cuando le preguntaron si había podido ver el cuerpo finalmente, respondió entre lágrimas: «No, lo que vi, no era mi hijo. Era el dolor hecho ceniza». Este capítulo no tiene final feliz. Porque el dolor de una madre, el silencio de un padre, y el vacío en el corazón de una esposa, no se curan con homenajes. La familia de Diogo no perdió solo a un futbolista. Perdió a su risa, a su calor, a su abrazo. Y aunque el mundo entero lo llora, ellos son los que viven con la silla vacía cada día. El fuego destruyó sus cuerpos,
pero dejó encendida una herida que ni el tiempo, ni el fútbol, ni la gloria, podrá apagar. Pasaron varios días desde la tragedia. La carretera A52 volvió a su rutina de tránsito. Las cámaras se apagaron, los titulares desaparecieron, pero para el doctor Samuel Varela, el horror seguía vivo, cada vez que cerraba los ojos. Él fue el primero en llegar, el primero en ver los cuerpos carbonizados, el primero en escuchar los gritos de los testigos, y también, el primero en llorar frente al coche aún humeante, sin poder hacer nada. Durante días guardó silencio, no quiso dar entrevistas, rechazó llamadas, no comía, no dormía. Estaba quebrado, hasta que una tarde accedió a hablar, y sus palabras estremecieron al mundo. No pude salvarlos y eso me está matando por dentro. El doctor Varela, con la mirada hundida y los ojos hinchados, se sentó frente a una cámara de un canal local. No era una rueda de prensa. No era una declaración médica. Era un desahogo de alma. En mis 17 años como médico de emergencias, he visto muchas cosas. Choques, tiroteos, incendios, incluso atentados. Pero nunca, jamás, algo como esto. Contó que cuando bajó de la ambulancia, el calor golpeaba como una ola invisible. Y lo que más lo destrozó no fue el fuego ni el humo. Fue el silencio repentino, ese instante en que los gritos dejaron de escucharse. Uno de ellos seguía con vida cuando llegamos. Gritaba con todo lo que le quedaba. Decía, auxilio, sáquenme, y en un segundo, ya no se oyó nada. Murieron abrazados. La voz del doctor se quebró al recordar la imagen dentro del coche. Ambos cuerpos estaban juntos. El copiloto tenía un brazo encima del conductor como si hubiese intentado protegerlo. Murieron abrazados. Y cuando vi eso, me partí. Tuve que arrodillarme ahí mismo. No podía sostenerme. Sentí que la vida me golpeaba en el pecho. Los paramédicos lo rodearon, algunos también llorando. Ese día no hubo salvación. No hubo milagro. Solo dos jóvenes, dos hermanos. Devorados por un fuego cruel. Una escena que lo persigue. Días después, el doctor tuvo pesadillas recurrentes. Soñaba con los gritos. Despertaba sudando con los latidos disparados. Fue derivado a terapia psicológica por trauma agudo. Su esposa reveló que no quiere volver a trabajar en carretera. Ni siquiera puede conducir de noche. No sé si algún día podré sanar. Pero sé que esa noche, vi la muerte de cerca. Y lo que más duele, es no haber podido hacer nada. Sus últimas palabras. En la entrevista, Varela dijo algo que nadie olvidará. A veces los héroes no llegan a tiempo. A veces el dolor es más fuerte que la medicina. Pero al menos quiero que el mundo sepa lo que vi. Quiero que recuerden a Diogo y a André no como cuerpos quemados, sino como dos almas que se amaban. Como hermanos que partieron, juntos, como seres humanos que no merecían ese final. Silencio, humo, y un grito que partió la noche en dos. En medio de una carretera española, el fuego lo consumía todo. Un coche ardiendo, dos cuerpos atrapados y un doctor de emergencias que al llegar, no pudo más que caer de rodillas y llorar. Sáquenme, me estoy quemando. Esas fueron las últimas palabras que uno de los hermanos logró gritar entre las llamas. Y testigos aseguran que uno de ellos aún respiraba mientras el fuego lo devoraba. Hoy, el médico que llegó primero rompe el silencio y revela lo que vio dentro de ese infierno. Una escena tan cruel, tan dolorosa, que ni los más experimentados forenses pudieron contener las lágrimas. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo murieron Diogo Jota y su hermano André? ¿Y por qué este caso ha estremecido a toda Europa como ningún otro? Lo que escucharás a continuación no es ficción, es una tragedia real. Prepárate para conocer el lado más humano y aterrador detrás de la noticia que conmocionó al mundo. Esto es, Secretos de Historias. La llamada entró a las 12:28 del mediodía de la madrugada. La Central de Emergencias de Castilla y León activó el protocolo de urgencia máxima. Explosión de vehículo, posible atrapamiento. 2 personas en el interior. Carretera A52, kilómetro 111.
En la oscuridad absoluta de esa madrugada, el doctor Samuel Varela, de guardia en la ambulancia de emergencias, jamás imaginó que estaba por vivir la escena más brutal de toda su carrera. Durante el trayecto, nadie hablaba. El sonido de la sirena era lo único que rompía el silencio. Las luces azules iluminaban los árboles mientras se acercaban al lugar. Desde lejos ya podían ver el resplandor, una bola de fuego al fondo de la carretera, como si el infierno se hubiera abierto ahí mismo. Cuando llegaron, el Lamborghini Huracán negro ardía aún con furia, envuelto en llamas que alcanzaban más de 3 metros de altura. Los bomberos con mangueras de alta presión trataban de apagar el fuego, pero era inútil, el calor era tan intenso que la pintura de la carretera se estaba derritiendo. El doctor bajó de la ambulancia con su maletín de primeros auxilios con la esperanza aunque remota de que alguien hubiera salido con vida. Pero en cuanto dio el primer paso hacia el coche, sintió que el aire ardía en sus pulmones. El olor era insoportable, gasolina, caucho, carne quemada. «Atrás, doctor, el fuego puede reavivarse», gritó uno de los bomberos. Pero ya era tarde. Samuel había visto algo que lo paralizó por completo. En el asiento del copiloto, lo que quedaba del cuerpo de un hombre joven aún tenía el brazo extendido hacia la puerta como si hubiera intentado abrirla. El rostro estaba completamente carbonizado. Los dientes brillaban entre la ceniza. Y a su lado, en posición fetal, estaba otro cuerpo más pequeño que parecía haber abrazado al primero, como si hubiera intentado protegerlo hasta el final. El doctor soltó el maletín. Se llevó ambas manos a la cabeza. Cayó de rodillas, y dijo solo una palabra. «Dios». Los bomberos bajaron la presión de las mangueras. El fuego cedía poco a poco, pero el daño ya estaba hecho. A su lado, uno de los paramédicos murmuró: «¿Quiénes son?», y un policía con los ojos llenos de lágrimas respondió: «Diogo J. y su hermano André». Minutos antes, un conductor llamado Antonio Serrano, que viajaba por trabajo, fue uno de los primeros en detenerse al ver el accidente. Aún con el coche en llamas, logró escuchar algo que lo perseguirá toda su vida. «Auxilio. Me estoy quemando. Por favor, sáquenme. Nos estamos muriendo. Por favor, por favor». Eran gritos humanos, gritos de dolor, gritos desesperados. Eran las voces de Diogo J. y su hermano, atrapados dentro del vehículo mientras el infierno los envolvía. Antonio intentó acercarse, tomó una chaqueta, la envolvió en sus brazos e intentó forzar la puerta del copiloto. Pero el calor era tan brutal que la tela se encendió. Retrocedió como pudo, entre el humo, con la piel enrojecida y los ojos llorosos. Gritaban tanto, uno suplicaba, el otro tosía fuerte, y luego, todo se apagó de golpe. Y no pude hacer nada. Nada. El doctor nunca había sentido algo tan devastador. Cuando finalmente los bomberos controlaron el fuego, el coche era apenas una masa retorcida de metal negro con humo saliendo de sus entrañas. Las ruedas se habían fundido. El motor estaba partido en dos. Y dentro, aún estaban ellos. El doctor Samuel Varela tuvo que firmar el acta médica. Le temblaba la mano. He estado en atentados, en incendios forestales, en accidentes de camión con familias completas, pero esto fue distinto. Aquí vi a 2 personas muriendo juntas. Vi el intento desesperado de vivir. Vi un abrazo final. Horas después, aún con el uniforme chamuscado, Samuel fue entrevistado por un canal local. Y sus palabras se volvieron virales. Uno de ellos intentó salir. Tenía la mano estirada, los dedos abiertos como si hubiera golpeado la ventana. Pero no lo logró, el fuego fue más rápido. Y el otro, lo abrazó. Como si supiera que era el final. Lo más duro fue dar la noticia. La policía portuguesa fue informada de inmediato. A las 4:11 de la madrugada, la esposa de Diogo J., Rute Cardoso, recibió una llamada desde España. Ha habido un accidente. No sobrevivieron. La familia pidió que no se difundieran fotos. Pero alguien filtró una imagen borrosa donde se ve al doctor Samuel llorando de rodillas con la frente tocando el suelo, frente a lo que quedaba del coche. Esa imagen fue portada de todos los diarios al día siguiente con el titular: «La escena que nadie debió presenciar. Un comienzo que parte el alma».
Así empezó esta historia, no con una crónica deportiva, no con un gol celebrado, sino con fuego, con gritos, con muerte, con un médico que bajó de la ambulancia esperando salvar vidas, y terminó presenciando el final más cruel que haya visto jamás. Diogo Jota y su hermano André Silva no murieron al instante. Lucharon, gritaron, intentaron salir, y cuando ya no hubo salida, se abrazaron. Y se despidieron, en silencio, rodeados de llamas pero unidos hasta el último suspiro. Porque cuando todo se quemó, lo único que quedó intacto fue el amor entre hermanos. Las llamas ya cubrían el vehículo por completo cuando un testigo, aún temblando, se acercó a los reporteros y dijo con la voz entrecortada. Uno de ellos estaba vivo. Yo lo escuché, gritaba. Se estaba quemando, pero aún respiraba. Ese testigo se llama Antonio Serrano, un conductor de tráiler que iba camino a Ourense transportando fruta desde Salamanca. Jamás imaginó que esa madrugada sería testigo de uno de los accidentes más dolorosos en la historia del fútbol europeo. Todo empezó con un estruendo en medio de la oscuridad. Eran las 12:25 de la noche. Antonio, que iba por el carril derecho, vio pasar a su izquierda un Lamborghini negro a una velocidad que parecía de película. Un par de minutos después, una explosión iluminó el cielo. Lo que escuchó a continuación lo dejó helado, gritos humanos. Desesperados, gritaban con una fuerza brutal. Gritaban como si la vida se les escapara. Antonio detuvo su camión en el arcén y corrió hacia la bola de fuego. El calor era inhumano, pero lo que más lo impactó no fue el fuego. Fue eso que jamás olvidará. Ayuda, me quemo, sáquenme de aquí, no quiero morir, afirmó con los ojos llenos de lágrimas que uno de los hermanos, probablemente André, aún estaba vivo, consciente, atrapado, pidiendo ayuda desde el infierno. A solo 3 metros del coche, Antonio intentó acercarse con una chaqueta tratando de cubrirse del calor. Pero fue imposible, el aire ardía, no podía ni respirar, el fuego te empujaba hacia atrás. Escuché ese último grito, luego, ya no se oyó nada. Minutos después, Lidia Robles, enfermera fuera de servicio que regresaba a Zamora, también se detuvo al ver el fuego. Ella lo confirma, uno de ellos tenía fuerza todavía. Se movía dentro del coche. Lo vi, con los brazos golpeando el parabrisas desde adentro. Quería salir, luchaba, no quería morir. Lidia corrió hasta donde pudo. El calor quemaba, las llamas bailaban sobre el techo del Lamborghini. Nunca había escuchado un grito tan desgarrador. No era solo dolor, era miedo puro. Ambos testigos intentaron llamar a emergencias mientras otros conductores llegaban al lugar. Pero el fuego crecía, rugía, devoraba todo. Y aunque había gente, nadie pudo hacer nada. Solo mirar y escuchar cómo la vida de los dos hermanos se consumía lentamente. Cuando esta declaración se difundió por los medios, Portugal entero se paralizó. Saber que uno de ellos respiraba, que pedía auxilio mientras el fuego lo consumía vivo, dejó sin palabras incluso a los presentadores de noticias. Un titular del diario Correio da Maña decía: el último grito de Diogo o André, sáquenme de aquí. Las redes estallaron. Los mensajes de los fanáticos eran una mezcla de rabia, impotencia y tristeza. ¿Por qué nadie pudo salvarlo? Esto no debió pasar. Murió consciente. Eso es lo peor de todo. El incendio fue tan violento que los cuerpos quedaron irreconocibles. Los forenses no pudieron confirmar cuál de los dos fue el que gritó. Pero según las posiciones dentro del coche, todo apunta a que André aún tenía signos vitales durante los primeros minutos del incendio. El doctor Samuel Varela, que llegó en la ambulancia, declaró después: no sabemos cuánto tiempo estuvo vivo. Pero si los testigos escucharon gritos, eso significa que luchó, hasta que su cuerpo no pudo más. Aquella noche, la carretera A52 fue escenario de una tragedia cruel, lenta e imposible de olvidar. Pero lo que más duele, no es el fuego, no es la explosión, es ese grito, ese último suspiro, esa súplica que flotó en el aire y que nadie pudo responder. Mayor que, sáquenme, no quiero morir. Y aunque no pudieron salvarlos, hoy, el mundo entero escucha ese grito.
Y lo lleva en el corazón como una herida que aún no cicatriza. El cierre de una historia que dolerá siempre. La entrevista del doctor se viralizó en Portugal, España y todo el mundo futbolístico. Miles de personas dejaron mensajes de apoyo. Pero muchos también lloraron al conocer la escena completa por primera vez. Porque a veces las tragedias se cuentan con cifras. Pero esta quedó grabada en la carne viva de un testigo. Un doctor que bajó de la ambulancia y subió al infierno sin esperarlo. Si este relato estremeció tu corazón tanto como al nuestro, comparte este vídeo para que el mundo recuerde la verdad detrás de una tragedia que jamás debió suceder. No olvides suscribirte a nuestro canal Secretos de Historias, donde te contamos las historias más impactantes, tristes y humanas que el tiempo no debe borrar. Dale like, comparte y comenta qué sentiste al conocer lo que vivió el doctor Samuel esa noche infernal. Gracias por llegar hasta el final. Esto fue Secretos de Historias.